Bendiciones. ¿Cómo están? Dios me los bendiga. Hoy continuamos nuestro discipulado. Estamos viendo la serie Santidad al Señor. Hoy vamos a ver la parte 3. La importancia de por qué ser santos o qué significa esto. Y hemos estado descubriendo que no es ni místico, ni es algo imposible de alcanzar, sino cuando el Espíritu de Dios obra, el Padre santifica. Pero ahí donde estás, ayúdame y vamos a entregarnos al Señor para que Él sea quien nos dirija. Padre, te doy toda la alabanza, toda la adoración te pertenece. Solo tú eres digno, Señor, de ser adorado y exaltado. Te ruego, Padre, nos hables por medio de tu palabra y a través de ella, Señor, nos santifique también y podamos presentarnos de una forma correcta, puros, rectos delante de ti. En el nombre de Jesús, tu Hijo, te doy gracias. Amén y amén. ¿Por qué buscar la santidad? Bueno, hemos estado recorriendo de que desde los inicios el Padre estableció que nosotros debemos de ser como Él es. Y Él Él se hace llamar que Él es santo. Inclusive dice Apocalipsis que en el trono de mi Señor Jesucristo hay seres vivientes y todos unísonos cantan santo, santo, santo. Y el Padre quiere provocar que si ese es el ambiente donde Él habita, pues aquellos que vayan a habitar juntamente con Él tengan el mismo estímulo de ser santos o de buscar la santidad. Y de esta manera, Él nos da muchas señales. Cuando establece su forma de adoración en el tabernáculo de Moisés, dice que Él designó y Él escogió a la tribu de Leví, los levitas, para poder ministrar las cosas sagradas o las cosas santas. Y Él, en el atuendo que les dio un distintivo. Y ese distintivo dice la Escritura que tenía una mitra sobre su cabeza y sobre eso tenían una diadema, como una inscripción, como una placa de identificación. Y dice, en Éxodo 29:6, ahí donde lo tienes en tu pantalla, dice, y pondrás la mitra sobre su cabeza y sobre la mitra una diadema santa. Y que era lo que tenía que tener esa diadema como inscripción, dice el Éxodo 39:30, e hicieron la lámina de la diadema santa de oro puro y grabaron en ella como la grabadura de un sello, santidad al Señor. Entonces, con esta introducción prácticamente estamos entendiendo que Él estaba diciendo que aquel que porte esto, debería estar considerado como alguien que utiliza las cosas sagradas de Dios y de una forma respetuosa, con ese temor del Señor que Él habla. Que era lo que, cuando uno estudia la descripción de lo que es esa palabra diadema, viene de una palabra hebrea que significa neser, que es consagrado. O sea, neser es algo apartado, algo dedicado. Y esta palabra se dirigía cuando se hablaba de un sacerdote o aquel que oficiaba el nazareato. El nazareato, todo sacerdote tenía que, en su etapa de
preparación tenía que llevar un nazareato, o sea, su pelo no era cortado, no podía tomar vino y tenía que llevar una vida pues bastante íntegra. Y eso era como que si fuera consagrado. Sansón, él enseñamos que él fue nazareo desde sus orígenes, ¿verdad? Entonces, ¿por qué tenemos que ser santos? Porque nosotros fuimos escogidos y sin santidad no se va a poder ver al Señor, dice Hebreos 12:14. Seguid la paz con todos. Diga conmigo, hay que seguir. Quiero oír, hay que seguir. Entonces, que hay que seguir la paz con todos, pero también hay que seguirla y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y aquí este apelativo de sin la cual es casi como dirigiéndose a la santidad, que sin santidad no se va a poder ver al Señor. Y Efesios 1:4 dice, pues Él nos escogió en Él, nos fuimos escogidos por Él y en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. O sea que antes que tú nacieras, antes que yo naciera, aquellos que fueron llamados o fuimos escogidos o le conocimos en vida, pues el Señor permitió que le conociéramos, en mi caso, pues que le sirviéramos. Yo te animo que nunca pierdas ese estímulo de servirle. Entonces, buscar esa forma de decirle, Señor, déjame presentarme delante de ti de una forma correcta, de una forma que te agrade. ¿Por qué? Porque fuimos escogidos a ser santos. O sea, Él dijo, yo lo tomo, va a ser un creyente, va a participar de las cosas del reino en esta tierra, pero por esa escogencia tenemos que buscar la santidad. Esto era algo que a mi Dios, de alguna manera, no compartía mucho con aquellos que muchas veces servían en el templo, porque él pues percibió, descubrió, bueno, que muchos de los que servían en el templo tenían, como decirte, doble agenda. Y él continuamente les decía, miren, si ustedes los llaman a ser santos, manténgase puros de alguna manera, ¿verdad? El caso era cuando Salomón hizo ese templo que él hizo, pues en todo sentido, una de las características era que todos los que sirvieran ahí, pues trataran de respetar y honrar ese oficio que Dios mostraba, que Dios pedía. Pero hallamos en la Escritura que muchos de ellos no lo hacían, ¿verdad? Dice 2 Crónicas, capítulo 36, verso 14, de esta manera. Asimismo, todos los jefes de los sacerdotes, imagínense, los jefes de los sacerdotes y el pueblo eran infieles en gran manera y siguieron todas las abominaciones de las naciones. Entonces, uno dice, bueno, si tú quieres hacer tú puedes hacer con tu vida lo que quieras, está bien, hazlo ahí en tu casa, pero no vengas a la casa del Padre a tratar de meter cultos o ritos que no son los que Dios mostró. Y eso era lo que hicieron muchos de ellos, porque dice que profanaron la casa del Señor que Él había consagrado en Jerusalén. Entonces, realmente el Padre siempre provocó que todos pudieran acercarse a Él continuamente con un corazón honesto. Y miren, bien ha dicho nuestro Señor Jesucristo, que si alguien, pues, quien dice que no ha pecado, hace a Dios mentiroso, porque dice
que para eso tenemos, que Dios ha enviado a Jesucristo como abogado, a Jesucristo el justo, para que todo aquel que peque y se arrepiente, pues pueda acercarse nuevamente al Padre por medio de la reconciliación, ¿verdad? Entonces, hoy, pues, la intención es seguir con este tema, pero que yo quisiera poder despertar en ti el sentimiento de decir, quiero santificarme, o quiero apartarme, o quiero provocar ser las cosas lo más honestas o lo más correcto, ¿verdad? Bueno, entonces para esto hemos estado viendo dónde es que la Escritura habla de lo que Dios llama que deberíamos de buscar la santidad. Y cuando él habló, por ejemplo, del santuario, que es la primera columna, él hablaba de los días de reposo, las fiestas, el templo, el aceite, el incienso, todo lo que giraba alrededor de el templo y cómo se aplica a nuestros días. De ahí vimos la semana pasada lo que era el término de ser un sacerdote para él. Todos fuimos llamados a ser reyes y sacerdotes. Y hoy vamos a ver el concepto de ser santo. Santo como creyente en su palabra, el ósculo santo, porque el dinero debiéramos considerarlo también santo y porque también para Dios la muerte puede ser algo santo, ¿verdad? Y la semana entrante finalizaremos considerándonos como hijos de Dios, que es otro tipo de conducta. Hijos de Dios es nuestro proceder continuo. ¿Cómo es que tú procedes en todo sentido con tus actos, ¿verdad? Bueno, entonces de esta manera hoy entramos a esta nueva etapa de los santos. Este concepto de los santos pareciera muy místico, diremos algunos. Algunos dirán, uy Dios, ¿quién podrá llegar a ser santo? Y aquí, de alguna manera, hay un desconocimiento. ¿Por qué? Porque el mismo Padre dice que en el momento que nosotros fuimos escogidos, seleccionados y conocimos a Cristo Jesús, fuimos destinados a ser santos. Tal vez no hemos llegado a la santidad en la plenitud, pero ese título de santo ya no nos lo podemos quitar. Porque es como una forma, tú sos llamado a poder alcanzar ese nivel, ¿verdad? En santidad. Por eso es que el mismo Dios de paz dice, nos santifique por completo. Él nos provoca, Él puede hacer que el Espíritu Santo haga en nosotros el llegar a ese concepto de ser santos para Él. Digamos, hay religiones que enseñan que los santos solo son algunos específicos y que hayan sido escogidos por alguna persona de autoridad especial. Y no es lo que dice la Escritura. Pablo, cuando abre cada una de sus cartas, él generalmente las abre y esta carta va a todos los por ejemplo, de Éfeso y a sus santos. O sea que prácticamente él apertura, da la dirección de que todos podemos llegar a ese nivel, ¿verdad? Entonces, todo aquel que abre su corazón a Cristo se vuelve un creyente y todo creyente se vuelve santo. Igual es como Dios, cuando Él alcanzó al pueblo de Israel, Él les dice, ustedes ahora son creyentes y por lo tanto van a participar del reino de Dios. Entonces, Él les decía, como dice Éxodo 19:6 y el 10, y vosotros seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Lo mismo que le diría a la iglesia actualmente. Nosotros somos un reino de sacerdotes y debemos de ser santos. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Y Jehová dijo a Moisés, ve al pueblo, santifícalos hoy y mañana y laven
sus vestidos. Esto, mire, qué curioso, porque le está diciendo que antes de lavarse, ellos tienen que tener claro el concepto que son santos. Y por lo tanto, el que es santo, pues límpiese. Pero ¿qué es lo que uno cree? Ah, no, para yo ser santo tengo que estar totalmente puro y limpio. Entonces, ¿quién va a poder llegar de esa manera a la santidad? Si siempre hay pecado, siempre nos ensuciamos los pies. Pero aquel que dice, Señor, por cuanto soy santificado en tu nombre, ¿verdad? Límpiame, Señor. Y de esta manera, pues, prácticamente logramos caminar con mayor libertad en el Espíritu Santo, ¿verdad? De esta manera logramos ver que si el Espíritu Santo habita en mí, pues yo voy a hacer el esfuerzo, voy a hacer voy a dar la mía extra para tratar de agradar al Señor. Entonces, acuérdense, Pablo decía, por ejemplo, en la carta a los tesalonicenses, él dice, y que cada uno sea santificado por Dios, y el Dios de paz os santifique por completo. O sea, está diciendo que puede ser una santificación gradual, pero para esto tenemos que estar consagrados. Y esto es lo que prácticamente vemos, lo que el Señor quiso decirles en Levítico capítulo 11, 44 y 45. Porque yo soy el Señor vuestro Dios. Por tanto, consagraos y sed santos, porque yo soy santo, dice el Señor. Que es que hay que provocar para evitar estarnos limpiando es, pues no te contamines, no te ensucies, pues con ningún animal que se arrastra sobre la tierra. Bueno, aquí lo está hablando más que todo es con la comida. Y también una forma de contaminarse de ellos era porque comían animales inmundos. Porque yo soy el Señor que os he hecho subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis pues santos, porque Dios soy santo. ¿Puede imaginar cómo es eso que ellos ya desde ese tiempo, ¿verdad? Dios vino y les tuvo que poner una de reglamentaciones. Eran 613 mandamientos. Y entre estos era, no comerás cierto tipo de animales. Y ahora nosotros, en Cristo Jesús, el Señor como que ha extendido su misericordia, nos dice, ahora tú puedes, si cumples 2 mandamientos, que es amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo, tú cumples toda la ley. Entonces nos da libertad. Se le dijo, come de todo lo que ves. Entonces, para poder llegar a ser santos, el Señor te dice, deja que yo provoque en ti el que tú puedas caminar dignamente. Entonces, ¿cómo podemos caminar dignamente como creyentes? Pues, ¿cómo podemos provocar que el Dios de paz nos santifique por completo? Pues hay una forma, y es caminando en su palabra. Por eso es que la palabra no es que la Biblia, no es que tú solo tengas una Biblia como libro de texto y lo tengas ahí abierto en alguna porción creyendo que es un amuleto. No, es agarrando las porciones donde Dios habla de promesas, donde Dios habla de testimonios, donde Dios habla de lo que Él ha hecho. Y eso nos ayuda a caminar correctamente, a santificarnos. Entonces, la misma Escritura habla que las promesas de Dios convierten su palabra en algo muy santo. Mire cómo dice Salmo 105, 39, 42. Él extendió una nube para cubrirlos, correcto. Cuando estaban atravesando el desierto, Él vino y de día los guiaba por medio de una nube. Y de noche y fuego para iluminarnos de noche. Pidieron y les mandó codornices y los sació de pan del cielo.
abrió la roca y brotó agua de la peña. Corrieron como un río en tierra seca. Entonces, ¿qué dice? Porque se acordó de su santa palabra dada a Abraham, su siervo. Qué lindo esto, porque lo que está diciendo es que Dios, por cuanto Él ha hecho promesas al pueblo que les dijo, a ustedes yo los dirigiré, yo los cubriré, yo los sustentaré, pero igual a todo aquel que le busca, yo, por cuanto declaré mi palabra, oiga, por cuanto yo declaré mi palabra, que he de bendecir, que he de cubrirte, como se lo declaró a Abraham. Entonces, lo que él declaró, esas promesas, lo que él estableció en su escrito, y quedó ahora para nuestros días como fragmentos de la escritura, él dice, eso se vuelve santo. Por eso es que usted mira que en una Biblia aparece la santa palabra, pero vuelve a meditar, quiero que medites en esa expresión, la santa palabra o palabra santa. No es en sí el texto que está ahí escrito como que si fuera algo muy místico, no, sino que uno pueda al leer la escritura pueda comprender que esa palabra tiene un significado, tiene una promesa, tiene un cumplimiento. Y de la misma manera, porque él dice, él es el mismo, ayer, hoy y por siempre. Entonces, cada vez que tú leas una porción de la escritura y te sacuda y tú dices, esa palabra es mía, si tú la respetas con temor, la vuelves santa. Y de esa manera conviertes al Señor en santo en tu vida, ¿verdad? En 1 Timoteo 4, verso 4 y 5 dice, porque todo lo creado por Dios es bueno y nada se debe rechazar si se recibe con acción de gracias. Aquí estamos hablando otra vez del alimento, ¿verdad? ¿Por qué la importancia de orar? Algunos, yo he oído, es que la escritura no dice que hay que orar por los alimentos. Bueno, no dice exactamente qué tipo de oración, pero sí dice que hay que dar gracias por lo que uno come. Aquí lo encontramos. ¿Por qué? Porque a la hora de dar gracias se santifica mediante la palabra de Dios y la oración. O sea, uno ora diciéndole, Señor, te damos gracias. Incluso cuando uno ora, lo que está diciendo es, Señor, te damos gracias por el sustento. Te damos gracias por los recursos. Te damos gracias por tu provisión. Y de esta manera, Señor, lo único que te podemos decir es gracias, porque tu palabra, lo que tú has dejado escrito, solo nos promete bendición. Y obviamente eso es santo en todo sentido. Yo quiero hoy animarte, porque a lo mejor tú dirás, mire, es que a mí me cuesta el tratar de ser un creyente santo o un creyente con esa estatura que hablan. Es que no es, oye lo que te digo, no es que sea algo místico, no es algo que tú digas solo aquellos que son muy espirituales. No, aquel que lo anhela y desea santificarse para Dios, tenga por seguro que Dios ayuda a santificarlo. Dios ayuda a tu carácter. Dios ayuda como que Él soplara sobre los dones para que tú puedas tener dominio propio, para que tú puedas tener autocontrol, para que tú puedas poder discernir entre lo bueno y lo malo. Son dones del Espíritu Santo. Entonces, oye, solo es que tú digas, Señor, ayúdame a poderme presentar delante de ti de una mejor manera. Y de esta manera ten por seguro que Dios va a obrar. Bueno, vamos a ver ahora como
ciertos gestos que aparecen en la Escritura que hablan de cómo ser santos. Y te voy a traer ahorita, por ejemplo, un gesto que aparece mero interesante, le llamaría yo, o curioso, llamémosle así. Y es llamado el ósculo santo. Es más, algunos dirán, ¿qué es eso del ósculo? Incluso dice la Escritura, saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Os saludan las iglesias de Cristo. ¿Y qué es eso del ósculo? ¿Verdad? Inclusive Pablo lo dijo en la carta a los romanos y Pedro también lo escribió en su carta diciendo, saludaos unos a otros con ósculo, y aquí dice de amor. Paz sea con vosotros los que estáis en Jesucristo. Pastor, ¿qué es eso del ósculo? Bueno, el ósculo es otra palabra para decir el beso. Pero no el beso que tal vez podrían tener dos enamorados, apasionados. No, sino es una expresión de saludo fraternal. Generalmente un beso era casi como pegar una mejilla. En algunas culturas pegaban una y pegaban la otra posteriormente. Y era como, pues, hacer sentir que expresaban un gesto de amor, ¿verdad? Pero usted dirá, entonces, Pastor Chito, usted nos está enseñando a que nos gocemos con el ósculo santo. No, no es con el ósculo que usted ha visto de besos apasionados, sino son expresiones de respeto y de cariño. Pero el mismo Padre nos hace la Escritura pues nos hace una reflexión acerca de los besos y de alguna manera son figuras. Beso es figura de palabras que salen de una boca. Así lo dice Cantar de los Cantares. En Cantar de los Cantares, por ejemplo, la Sulamita, que es figura de la iglesia, le habla al esposo o al novio, que es pues Salomón en este caso, que es figura de Jesucristo, y dice de esta manera: oh, si él me besara con besos de su boca, porque mejores son tus amores que el vino. Entonces, aquí podemos hallar que la figura de un beso es como una expresión que sale de la boca de una persona. Y una expresión de la boca de una persona podríamos llamar que es una palabra de bendición, de exhortación, de edificación, de ánimo. Entonces, cuando la Escritura habla, salúdense con ósculo santo, yo más bien diría, salúdense con declaraciones de bendición. Te bendigo, el Señor esté contigo, declaro que todo lo que tú hagas sea bueno. Y así como cuando uno se saluda, como cuando uno se despide, que tus dichos de tu boca sean declaraciones de bendición, porque de alguna manera esos son promesas santas que salen de la boca de una persona para provocar la bendición en alguien más. Qué lindo, ¿verdad? Encontrar que una figura como el ósculo santo nos dice: declare sobre las personas, declare sobre alguien lo que Dios puede hacer o lo que Dios es capaz de hacer. Y así como encontramos ese concepto del ósculo que pareciera tan curioso porque le llamaban santo, también encontramos otro concepto, y ahorita es en un tema que algunos dirían, uy, eso pareciera muy de la tierra o muy terrenal, pero es con relación
al dinero. Realmente, el dinero es el mismo Eclesiastés dice, el dinero es un escudo. Porque usted me dirá, pastor, ¿cómo quiere que yo viva sin dinero? No. Dice que el buey es digno de su salario. O sea, así lo dice Pablo, diciéndole que todo aquel que trabaja en algo es digno de una remuneración. Porque obviamente eso le da el sustento. Pero menciona también la Escritura que aquel que se vuelve codicioso, avaro con el dinero, no es digno de estar en la santidad del Señor. ¿Y dónde aparece eso? Bueno, acompáñeme en el Salmo capítulo 15 y vamos a leer desde el verso 1. ¿Quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu santo monte? O sea, ¿quién podrá estar de ahí en santidad? ¿Verdad? Y después dice desde el verso 2, pues el que levanta las manos, el que tiene manos limpias, corazón puro. Pero mire el verso 5, dice ahí, el que su dinero no da a usura o a interés, ni acepta soborno contra el inocente. El que hace estas cosas permanecerá firme. El que su dinero no da interés. ¿Sabes que Proverbios también menciona que Dios de alguna manera aborrece, condena a aquel que da dinero en usura, aquel que viene y le da dinero a alguien y le empieza a sacar intereses por el dinero que le dio? Pero usted dirá, pero es como si fuera un banco. Sí, pero esa es una entidad, pero aquí se refiere a un creyente. Realmente menciona que no es correcto que un creyente esté dando en usura a alguien. ¿Por qué? Porque el que yo ate a alguna persona con una deuda hacia mi persona, lo que estoy haciendo es esclavizarlo, poniéndole una atadura de compromiso. Y nosotros no fuimos llamados a esclavizar. Nosotros, el creyente no fue llamado a atar a las personas. Eso, de alguna manera, ante los ojos de Dios, Él lo mira como algo desagradable. Porque nosotros fuimos llamados a libertad. Nosotros fuimos llamados a incluso a promulgar la libertad. Por eso es tan importante que entendamos el concepto del dinero. El dinero en sí no es que sea malo, al contrario. Si Dios dice que cuando Él quiere bendecir a alguien, lo va a bendecir obviamente financieramente. Y Él va a permitir que ese concepto o ese elemento monetario pueda crecer en algunas personas. El problema es la codicia. Mire cómo dice 1 Timoteo 6:10. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero. Por lo cual, codiciándolo, la codicia, algunos se extraviaron de la fe y se torturaron con muchos dolores. ¿Verdad? Es curioso porque eso me hace recordar cuando empezó la iglesia. Pues se abrió la oportunidad que todo mundo pudiera participar del desarrollo de la iglesia. Y dijeron, si alguien tiene propiedades y el Espíritu Santo te toca, pues puedas presentarlas para la obra y poder alimentar a todos que están buscando al Señor, están buscando el reino. Y dice la Escritura que está un matrimonio que primeramente el marido, cuando le preguntaron, y no que ibas a, él le había dispuesto a dar un dinero, un terreno, el concepto de la venta. Y entonces se le preguntó, ¿tú habías dispuesto esto? Si él hubiera dicho en ese momento, está bien, me arrepiento, ese terreno es parte de mi patrimonio, es de mis hijos,
Yo disculpen que lo haya ofrecido, pero no, no lo voy a hacer. Estoy seguro que, bueno, le dicen de lo que te pierdes, porque tú la bendición de Dios la vas a perder. Pero él lo que vino dijo y dio una gran mentira. Él dijo, ay, sí, yo es que de lo que vendí, no se vendió en su totalidad. Eso es lo que hay, ¿verdad? Y efectivamente esa era una gran mentira y el Espíritu Santo se lo reveló a Pedro. Y después pasó lo mismo con la mujer. Dice que ambos murieron, pero era la codicia. No es en sí el gesto de haber dado, de tener que dar algo, no. Es que si vamos a hacer algo para Dios, veamos que lo que nosotros presentemos en un altar de corazón de una manera se convierte en algo santo. Y téngalo por seguro que Dios es capaz de multiplicar, abundar a todo aquel que le busca de corazón. Bueno, entonces ya estamos adelante, ya vamos a finalizar el discipulado de hoy y vamos a ver un último concepto muy interesante y es por qué Dios les llama santos y o él se halaga, de alguna manera toma como un estima a aquellos que fallecen. Bueno, mire cómo dice el Salmo 116, verso 15. Estimada a los ojos del Señor es la muerte de sus santos. O sea que lo que está diciendo es que para Dios, aquel que fallece, obviamente buscándolo, buscando al Señor de todo corazón, para Él es, ven a tu casa. Es como decirte, este está regresando a su casa. ¿Verdad? Yo digo, Señor, esta pasantía en esta tierra, Señor, permite que podamos hacer las cosas pensando en el tiempo que vamos a estar contigo, en el tiempo en que vamos a estar adorándote, vamos a estar buscando en todo sentido. Por eso es que Eclesiastés decía en verso 7:2, ahí como lo tiene, más vale ir a la casa de luto o más vale ir a un entierro que a una fiesta. Pues nos hace bien recordar que algún día moriremos. Entonces, aquí lo que está diciendo es, como Eclesiastés inclusive dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Que estando en la vida es mejor dedicar nuestra vida para lo que viene después. Y lo que viene después es estar en la presencia del Señor. Es estar con Él. Es por eso es que Él nos rescató. Nosotros somos llamados redimidos. ¿Cómo funciona esto de la muerte? Bueno, miren, dice Eclesiastés 12, 6 y 7, y léalo conmigo para poder entender. Acuérdate de Él antes que se rompa el hilo de plata, que es como si fuera el hilo de la vida. Se quiebre el cuenco de oro, se rompa el cántaro junto a la fuente y se haga pedazos la rueda junto al pozo. Entonces volverá el polvo a la tierra, que ese es el cuerpo, como lo era, y el espíritu volverá a Dios que lo dio. Entonces aquí ya entendemos, solo en este verso encontramos dos partes de nuestro ser trino. Nosotros somos cuerpo, alma, hay un alma entre nosotros, y el espíritu. Los tres tienen que ser redimidos, los tres tienen que consagrarse. El cuerpo, Dios bendice a aquel que provoca tener un cuerpo para poder tener largura de días. No lo contamina, no lo corrompe, lo cuida. Dios bendice a aquel que lo busca al Señor para que el Espíritu de Dios esté encendido dentro de nosotros. Pero el alma
El alma entre nosotros, esa alma es terrible, porque el alma es como las intenciones del corazón. ¿Y quién las conocerá? Solo Dios, dice, pero hay que tener cuidado porque el corazón es engañoso. Entonces, en el alma, nosotros tenemos las emociones, los pensamientos, eh, los sentimientos, ¿verdad? Y estos, pues, nos pueden jugar rudo. Entonces, el cuerpo, cuando uno fallece, regresa a Dios. Regresa al polvo, perdón. Ahí. Pero el espíritu redimido regresa a un lugar de los espíritus que Dios le llama. Hay un lugar de los espíritus. Pero el alma, si uno fallece y el alma no estaba totalmente consagrada, totalmente arrepentida, tiene que pasar, porque como ahí ya están los sentimientos, tiene que pasar un proceso de purificación. Entonces ahí es donde dice que el alma puede pasar a una especie de, le llaman de Seol, o algunos otros se llaman como cárceles de purificación. Y ahí se va purificando hasta poder estar presentable. Acuérdense que tiene que llegar a una estatura de ser santo y poder llegar a ser de tal manera en santidad para poder presentarse al Señor. Si uno fallece y fallece arrepentido y ha preparado su alma, pues el espíritu regresa al lugar de los espíritus y el alma puede pasar al paraíso, se le llama. Y el paraíso está esperando, en un lugar, como su nombre lo dice, paraíso, el tiempo para encontrarse con el Señor, llamado el encuentro con Jesucristo. Y esto es lo que dice 1 Tesalonicenses 4, 13 y 14. Mire cómo dice Pablo con relación a esto. Pero no queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Entonces aquí está diciendo que definitivamente aquel que muere, el espíritu regresa a Dios, pero el alma pasa a un estado como aunque haya muerto su cuerpo corporal, pero el alma de alguna manera sigue viviendo, pero en una especie latente, para que no os entristezcáis como lo hacen los demás que no tienen esperanza. Entonces, cuando uno mira un cuerpo aquí, realmente es como si hubiera dormido, porque el alma se está preparando para poder regresar. ¿Por qué? Para poderse encontrar con el Señor. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con él, ahí está, Dios traerá con él a los que durmieron en Jesús. O sea que hay que decir, Señor, quiero morir en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para que el día de mañana que nos encontremos contigo, dice que va a llegar un día en que Dios con voz de mando, bueno, Jesús, con trompeta de Dios, con voz de arcángel, dice que Él se anunciará y los primeros, los que hayan dormido, los que hayan muerto en Cristo Jesús, se levantarán de la tierra y ese cuerpo que una vez estaba disuelto en polvo, como que volverá a tomar, se volverá a unir corporalmente para recibir un cuerpo glorificado. Y ese cuerpo va a poder recibir también el alma ya purificada y va a recibir el espíritu que está en el lugar de los espíritus, todos simultáneamente, para poderse presentar delante de Cristo y poder pasar el tribunal que tenemos que pasar y recibir las recompensas y poder llegar a las bodas de Jesucristo, a las bodas del Cordero. Así es como lo enseña lo enseña la Biblia. Y vamos a creer que es. No, pero eso suena muy místico, oír alguno. Bueno, místico sería que la Biblia tiene una cantidad de profecías que se han cumplido y uno diría cuando se anunciaron que tal vez era algo muy místico, pero ahora se cumplieron y fueron veraces. Que no se cumpla lo que está por venir. Solo cree que si tú duermes, te vas a encontrar con el Señor. Pero para eso, Señor,
ayúdanos a santificarnos, a ser santos para ti. Aleluya. Bueno, mis amados, con esto, pues hoy hemos terminado esta sección, pero yo te animo a que busques la santidad y permite que el Dios de paz nos ayude a santificarnos. Y Él lo hará por completo y debidamente. Padre, en el nombre de Jesús, yo bendigo a todo aquel creyente que ha estado pendiente de esta enseñanza. Bendícelo, santifícalo, llénalo de ti. Que pueda, Padre mío, gozarse en tu presencia en todo sentido. Te lo ruego en el nombre de Jesús, tu Hijo. Te doy gracias. Amén, amén y amén. Dios me los bendiga. Bendiciones.